Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la comunidad Atrae. Yo soy Mario Rendón, te doy la más cordial de las bienvenidas. Como todos los martes estamos transmitiendo desde Tijuana, desde la sana distancia de nuestras casas debido a la pandemia, pero no sin perder el entusiasmo y la seriedad con la que estamos tomando en la comunidad Atrae la formación de coaches profesionales. Así es que nuevamente eres bienvenido. En esta ocasión de martes he decidido como ponente en turno llevar a cabo un conversatorio con unos amigos entrañables de hace mucho tiempo que actualmente están trabajando en el área de la psicología. El entorno y los contenidos que vamos a estar trabajando son, en definitiva, generativos y productivos, tanto para formación humana como para todos aquellos que nos dedicamos al coaching profesional, volteando a ver otras disciplinas como la psicología y sus corrientes. Así es que si estás aquí por primera vez, te doy nuevamente una cordial bienvenida y estás contemplando cómo poder ingresar a la formación que estamos ofertando en Atrae, eres bienvenido. Igualmente, a todos en la comunidad Atrae que están ahorita, a mis compañeros y colegas coaches, les doy la más cordial bienvenida. Sin más preámbulo, voy a empezar a compartir el perfil de nuestros invitados. Vamos a trabajar esta reunión en una manera de conversatorio con dos psicólogos que yo estimo mucho y que nos van a desarrollar algunos temas que hemos preparado previamente para generar un entendimiento de la disciplina de la psicología y en qué momento se puede entender, porque hay muchos, tender puentes entre el coaching y la psicología. Así es que me voy a permitir entrar, por aquí nos va a estar apoyando mi amigo Horus y vamos a estar abriendo en un momento los micrófonos de nuestros invitados. Quiero empezar por las damitas primero. Quiero presentar a la maestra Catalina Preciado Hernández, quien es psicóloga clínica por CETIS Universidad. Cuenta con una maestría en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Está certificada en el sistema STEP, que es Systemic Training for Effective Parenting de American Guidance Services. También es instructora certificada del sistema PESES por en Los Ángeles, California, que es Padres Eficaces con Entrenamiento Sistémico para infantes, niños y adolescentes. Ella es creadora del taller para padres de familia y adolescentes con un enfoque centrado en la persona. Cuenta con más de 25 años en asesoría y consulta psicológica. Así es que, Katy, bienvenida. Voy a continuar con la segunda presentación, que es el maestro Raúl Preciado Hernández, quien es psicólogo por la Universidad Humanitas. También es licenciado en Sistemas Computacionales por CETIS Universidad. Cuenta con un posgrado que es una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Es certificado también por el sistema STEP, Systemic Training for Effective Parenting. Y es maestro y conductor de los talleres de crianza STEP. Y también tiene una experiencia desde hace más de 15 años
Raúl, Katy, bienvenidos. Vamos a iniciar. ¿Cómo están? Hola, Mario, qué gusto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación en nombre de toda la comunidad Atrai que se están uniendo ahorita. También entiendo que algunos invitados de tu círculo de acción y de Raúl están presentes por aquí y serán bienvenidos. Así es que vamos a empezar con los primeros filetes, la pura carnita. Vamos a entrarle fuerte y duro aquí ahorita. ¿Qué te parece? Adelante, ¿Eh? hola Mario, vamos. Hola, Raúl, hola. Hola, ¿cómo estás? No te veo en pantalla, pero la voy a modificar tantito para poderlos ver. No te preocupes. Solamente, ya te vi, Raúl, ¿cómo estás? Solamente, amigos, algunas premisas de toda la dinámica, de todo este ejercicio, que son solamente Raúl, Katy y su servidor. Tendremos abiertos los micrófonos. Van a poder ustedes inscribir en el chat todas sus dudas y preguntas en el momento que destinemos para ello. Y también al terminar estaremos dando algunos mensajes de recapitulación y finalización, pero la idea hoy es que podamos empezar a desglosar lo que en un momento dado en la comunidad Atrai y en unas sesiones de preparación que tuve yo con Katy y con Raúl, para ir desglosando lo que realmente sea generativo y productivo para esta comunidad. Así es que por ahí vieron el flyer todos, el flyer está muy interesante y bueno, ahora sí que el primer filetito que nos tenemos que empezar a devorar, que me parece muy interesante, ¿no? Psicología, la psicología y se fue, Katy, Raúl, quien ustedes gusten, se fue a ciertas corrientes la psicología en realidad, históricamente, platíquenos de eso. Y adelante. Oh, sí, fíjate Mario, la psicología es todo un tema. Digo, parte de nuestra formación tiene que ver con el desarrollo humano. De hecho, la maestría por allí que nosotros cursamos. Y partiendo desde qué es el desarrollo humano, por ejemplo, estaríamos hablando de un proceso, si lo vemos así, el desarrollo humano es un proceso, vamos a decir, más complejo, donde en el desarrollo humano está involucrado, por ejemplo, pues está que el desarrollo económico es complejo, ¿no? Multifactorial, el desarrollo social, etcétera. Entonces, si nos vamos acercando, para irnos acercando a la psicología, digo, es poco tiempo, pero vamos a decir, tocando el tema, estaríamos hablando del desarrollo humano como un concepto general, nos vamos adentrando a lo que es el desarrollo individual, o sea, de la persona. Ok. Y nosotros como nos gusta abordarlo, o donde lo abordamos es que no necesariamente desarrollo humano desde un concepto exclusivamente positivista, ¿verdad? Donde estás bien o estás mal, sino el desarrollo humano en su totalidad de la persona, por ejemplo, ¿no? Y una parte donde se puede apoyar o donde se puede apoyar para lo que es el desarrollo humano de una persona es la psicología como tal, ¿no? La psicología, bueno, no sé, Katy, me estoy extendiendo, ¿no? Pero ahí voy. No, muy bien, muy bien. La psicología como tal, digo, podríamos, y algunos yo creo que por ahí ya lo han escuchado, ya lo han revisado en algún momento, estaríamos hablando de que tiene pues sus orígenes filosóficos, por decirlo así, de los griegos, donde está esta indagación del ser humano, el alma, si el alma, el cuerpo, que si hay un alma, si hay un cuerpo, si estamos hablando de una misma cosa, por ejemplo, ¿no? Que son temas que se han ido indagando, investigando en el transcurso de la humanidad. En este caso, vamos refiriéndolo en esta parte filosófica, que podría ser, por ejemplo, la mayéutica, por ejemplo, con Sócrates, estaríamos hablando de él, luego viene su discípulo Platón, Aristóteles, etcétera, donde la mayéutica, por ejemplo, por mencionar uno de los muchos temas, ¿no?
es esta indagación, este cuestionamiento sobre el ser humano, ¿no? Donde es esta confrontación. ¿Mayéutica es eso? ¿Cuestionar al ser humano? Sí, es vamos a decir, el método socrático, vamos a llamarlo así. Ok. En esa parte, ¿no? Que es desde la época de los griegos. Entonces ya vemos desde ahí que hay este interés en la persona, en el ser humano. ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Qué hay atrás de todo esto, no? Entonces, va evolucionando, luego viene viene la parte filosófica donde podríamos estar hablando ya de, no sé, Heidegger, Immanuel Kant, etcétera, donde se va evolucionando, en este caso, y al ir evolucionando vienen otros cuestionamientos y luego posteriormente, podríamos decir, los filósofos, luego posteriormente vendrían ¿qué serían ya vamos a decir, no los médicos como tal, sino ya Los científicos, ¿no? y los psiquiatras. Adelante. Sí, Ok. Sí, sí, es que se ha hecho como una transición que no es purista, sino que se fue dando, como dice Raúl, desde la filosofía. La psicología, efectivamente, bien explicado, es muy antigua. Lo que pasa es que no se le llamaba psicología, se le llamaba filosofía y obviamente el cuestionamiento de uno mismo, hay que decirlo, solo era para las clases altas. Eso duró muchos Mira. años, o sea, para los Ok. sabios, para los estudiosos. Si pensamos en Grecia o en los griegos, pues imagínate el cerrado círculo de pensadores que tenían tiempo para poder pensar sobre sí mismos y los demás pues eran gente que trabajaban para todas esas Estaba personas. reservado para clases privilegiadas, supongo, ¿no? Sí, y esto todavía hasta hace muy poco, todavía hasta el siglo pasado, la psicología en su evolución realmente estaba destinada solo para quienes tenían una economía o no tenían que dedicarse para lo que es la sobrevivencia. Entonces, eso ha cambiado bastante en este último siglo. Ok. Fue una transición muy fuerte más, como dice Raúl, se convirtió hacia lo que es la medicina, de la filosofía pasó a la medicina, motivado por las guerras mundiales, en Ok. donde no hallaban qué hacer, inclusive con los soldados después de la guerra y con todos los traumas que ahora, pues especialmente en muchos países como Estados Unidos, de ser la psicología, por ejemplo, ya pensando en un Sigmund Freud, que le llamamos el padre de la psicología, porque él le pone un nombre a una terapia de escuchar y de hablar. Entonces ya no tiene que ver con cirugías, lobotomías, con manipular el cerebro, ¿no? Que creían que todo estaba ahí, sino que se empieza a descubrir que a veces el poder del hablar, el poder de escuchar, puede inclusive en algunas personas, porque no en todas, crear una diferencia. Ibas a decir. No te escucho, Mario. El Perdón. micrófono. ¿Ahí me oyen? Sí, Sí, adelante. ya. Ahí sí, perdón, al de haber pasado. Me comentabas de Freud. Entonces, eso de poder escuchar, tiene un nombre, Katy, su terapia, me dijiste, la terapia de Freud, Sí, la ¿cómo se terapia, llama? digamos ¿Cómo que la llamó? si el psicoanálisis Psicoanálisis. Ok. se le considera la primera fuerza de la psicología, pero en realidad fíjate que Sigmund Freud era un neurólogo, él tenía mucha curiosidad de lo que pasaba en el Ok. cerebro humano. De hecho, Ok. duró mucho tiempo diseccionando, cortando Mira. cerebros, porque él tenía una gran curiosidad, como a principios de su vida médica, de ver qué pasaba a nivel Ok. cerebral. Entonces, él hizo una síntesis muy interesante basándome en lo que decía Raúl, porque Freud reconocía cómo desde los griegos había un interés y una verdadera investigación sobre las personalidades humanas. Entonces,
él mucho de su base, todo su base teórica, el complejo de Edipo, de Electra, si tú te fijas, son nombres usados de las tragedias griegas. Entonces, él utiliza muchísimos elementos de la cultura griega para poder explicar por qué teníamos apegos, dificultades, Ok, por qué teníamos tantos traumas psicológicos ok. con relación a nuestros padres, que normalmente se basaba en los cuidadores primarios, y desarrolló toda una teoría que una de las tantas cosas que él descubrió, realmente era un hombre genio. Y Ok, una de de las cosas que acuerdo. él descubre que siguen vigentes al día de hoy es descubrir el inconsciente de personas. Es como hablar de ahora podríamos decir en palabras llanas, los puntos ciegos, las áreas que no reconocemos, que no sabemos, por Fíjate qué que tengo ajá, actitudes así sin explicación, deseos, dime. ajá, sí, precisamente lo que te iba a comentar que en la ontología del lenguaje, de lo cual hemos platicado un poco, le llamamos nosotros el valor sombra. Ujú. eh, Valor luz es el que es fácil identificarlo, podemos mencionarlo, podemos describirlo, pero realmente lo que no vemos, lo que está en una ciega, le llamamos el valor sombra, el que está oculto. Realmente vamos hacia cosas por esto, pero no las podemos ver. Supongo que por ahí va la cosa también, ¿no? Sí, Sí, claramente, como dice Raúl, varias corrientes escogieron diferentes formas de explicar lo que tú le llamas valor sombra. En el psicoanálisis inicia como una definición, es mucho más complejo que la palabra. O sea, hablar Ok, de psicoanálisis es hablar de todo un tratado muy profundo, muy complejo, que no cualquiera con palabras sencillas puede explicar, pero sí efectivamente hay corrientes psicológicas que Raúl y yo platicábamos el otro día. Algunas no tomaron en cuenta el valor sombra, sino ok, lo que la conducta manifiesta. sí. ok. Sí, por ejemplo, perdón, por Sí, sí, ejemplo, Rol. yo creo que uno de los aportes, como lo complementando el punto que menciona Katy, yo creo que uno de los aportes principales es de Freud, porque eh, tuvo después discípulos, porque su corriente es fundacional en la psicología, vamos a decirlo así. Sí, sí, Es una escuela fundacional. sí, Digo, hay que reconocerle esa parte. sí. Eh, pero el principal aporte, uno de los principales aportes es que él vino a revolucionar, esa teoría que menciona Katy, vino a revolucionar cómo es que las personas iban a conocerse a sí mismas, cómo iban a indagar sobre sí mismas. Eso fue revolucionario, esa parte. Ok, Es un ok, gran aporte. O sea, ok, lo puso en la palestra y dijo, esta es una manera de cómo indagar. ok, Claro que le dio su enfoque teórico, todo un enfoque, un gran enfoque teórico. Coincidió en esta parte con Katy, esta cuestión de una genialidad en este caso, donde él también pone sobre la mesa esta cuestión del inconsciente, preconsciente, el consciente, hace toda una teoría de desarrollo sobre la cuestión de la infancia con base en la sexualidad, etcétera. Entonces hace toda esta elaboración, pero el principal aporte, y lo más en esa época victoriana, ¿no? De Freud, sí, 1800, por ahí, ok. pues es totalmente nuevo. Rompe un Muy bien, paradigma, podríamos decir ahí. exacto. Ahora, para darle una pequeña recapitulación al primer tema, ¿qué corrientes de la psicología hoy, digamos, en la experiencia de ambos, en los conocimientos de ambos, en los éxitos de ambos, pudiéramos decir que son las ideales hoy para Ujú. tomar un proceso? ¿Cuáles serían? Yo te diría que todas son vigentes. Ok, ¿Por qué? Porque así como habemos personas, hay psicologías. ok, Entonces, si tú eres una persona que te apasiona este tema de la complejidad y con el enfoque psicoanalítico, podría ser un excelente terapeuta, psicoterapeuta psicoanalítico, o más bien ellos se llaman a sí mismos un analista, ok, serían un excelente analista, si lo que tiene como base
es el contacto consigo mismo. Ok. Tú puedes practicar cualquiera de las otras escuelas y corrientes, pero si el psicólogo o psicoterapeuta o terapeuta, porque son diferentes denominaciones que cada quien usa por diferentes razones formativas, si esa persona, aún con una formación, por ejemplo, si fuera cognitivo-conductual, Ujú. que esa es otra corriente muy vigente, que empezó con Skinner, con lo que era el conductismo, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Y Ujú. también existen esa es la segunda fuerza de la psicología que le llamamos. La tercera línea y fuerza que se le llama de la psicología, ahí caben una gama diversa son los humanistas, pero adentro del humanismo existen estilos muy diferentes. Pero Ok. aún así, en el humanismo, por ejemplo, existe lo que es la terapia Gestalt, La existe lo que Gestalt. es el enfoque centrado en la persona, Correcto. existe, por ejemplo, los fromianos, que le decimos, todos los que manejan la teoría de Eric Fromm, existen los logoterapeutas, Víctor o sea, Frank. hay Víctor Frankl, una, la Víctor logoterapia es Frankl, de Víctor Frankl, Correcto. ¿verdad? Víctor Ajá, Frank, sí, así ¿sí? es. sí. Así es. Entonces, ahí hay toda una gama de humanistas y aquí en lo humanista tengo que agregar que también entra la terapia, aunque ellos se definen de manera independiente, está todas las escuelas que son otro tanto de lo Ajá. que es la terapia familiar sistémica. La terapia Ok, familiar sistémica es toda otra gama, ok. pero las que estamos hablando ahorita, digamos, como dijo Raúl, se enfocan más en lo individual, no necesariamente tratan lo familiar y lo de pareja. Aún así, cada una de estas corrientes, desde el psicoanálisis, lo cognitivo-conductual y el humanismo con todas sus gamas, ellos han desarrollado propuestas de trabajo con familias, con parejas, con niños, algunas. Oye, Entonces, Carlos, hay una paleta enorme es lo que te iba a de... decir. Y siento yo, digo, corríjanme los dos, pero que no se va a detener ahí. O sea, mañana va a Sí, salir otra. Y sí. mañana más, se le va a ocurrir algo más y vamos a seguir. Y vaya, esto va a ser dinámico, ¿no? Esto va a ser infinito, Sí, ¿no? sí, es dinámico, Mario, fíjate. Sí, qué interesante que lo mencionas. Y, por ejemplo, retomando un poquito, el Freud, desde esta parte del psicoanálisis, tuvo varios discípulos. Entonces, curiosamente, y lo podemos encontrar por ahí en las lecturas, etcétera, después se acercaron a Freud, etcétera, algunos considerados inclusive sus discípulos, por ejemplo, como Jung, ¿no? Que el príncipe del psicoanálisis inclusive se le llamó en un dado momento a Carl Ok, Gustav Jung, ok. pero después eh, tuvieron sus diferencias, o no diferencias, sino ellos hicieron como lo mencionas tú, sus propias reflexiones y crearon su propia teoría, claro, con base en las enseñanzas de Freud, en este caso, ¿verdad? Pero O sea, crearon toda otra corriente por allí, una, ¿no? Por ejemplo, adelante, sí, una subcorriente sí, colgada de lo de Freud, algo así. sí, Puede correcto. ser. Ok. Sirvió esto que mencionábamos anteriormente como una base fundacional, de ahí parten ellos con este acercamiento con Freud, y por ejemplo Carl Gustav Jung, que lo que mencionabas tú, esta parte de la sombra, él tiene todo un trabajo muy interesante, Gustav Ah, Jung, mira. sobre la sombra, muy, Ok. muy interesante. Él maneja los arquetipos, Los las arquetipos. figuras arquetipales, el inconsciente colectivo, la sombra. Por ejemplo, explorando un poquito de la sombra, estamos hablando ahorita Sí. Freud fundacional y, por ejemplo, y se le desprende una ramita que se llama Carl Gustav Jung, ¿no? En este Ok. caso, y Jung, por ejemplo, desarrolla todo este concepto de la sombra, donde, por resumirlo muy rápidamente, estamos hablando que si nosotros no integramos esa parte de la sombra de nuestra personalidad, que a lo mejor la negamos, no la queremos ver, entonces no vamos a estar funcionando como vamos a llamarlo como una totalidad. Entonces, no es que sea malo o bueno, como lo mencionábamos en un principio, Sí. simplemente tiene sus pros y sus contras. Si no estoy funcionando como una totalidad, ¿no? Como un ser completo en este caso, donde reconozco mis limitaciones
pero también reconozco mis recursos, etcétera, ¿no? Por mencionar ahorita una de las Ok, corrientes, ¿no? Estamos hablando de Carl Gustav Jung y están los otros, toda esta parte, de ahí se desprendieron algunos donde está esta corriente humanista que mencionaba Katy, humanista y le podemos agregar inclusive existencialista, ¿no? En esta parte, ¿no? ok. Humanista, existencialista, en esta parte, donde la tendencia ahí de los humanistas es que hay un desarrollo natural de la persona que puede desarrollarlo, que puede desarrollar todo su potencial. Y Su el potencial natural, nada presionado, ¿verdad? correcto, ese ya está nada presionado, porque el proceso, ya si nos vamos metiendo un poco acercando, esta parte de la corriente humanista es de nada presionado, lo pondríamos como que es algo esencial de la corriente humanista de la mayoría. Está Abraham Maslow con su pirámides de necesidades, Sí. Eric Fromm que mencionaba Katy, Eric Fromm con sus cuestión de también desarrolló toda otra teoría, etcétera, donde está esto no presionar, estaríamos hablando, ya por ponerle un nombre ya más en la cuestión, la teoría psicológica, el respeto. Respeto al otro y a su proceso personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos concluir que la mejor es la que me hace funcional mejor. ¿Cómo concluyo cuál es la corriente que a mí me conviene si voy a entrar a un proceso? Ahora sí que me siento a gusto con esta corriente, dale, todas van a funcionar. Pudiéramos Es- hacer una conclusión del primer filetito de esa forma. ¿Qué les parece? Pues yo le agregaría una guarnición muy importante a A ese ver, filetito venga. o, Me o encanta una guarnición. Muy un bien, postre muy bien. Muy bien. exitoso, ¿no? Digo, Ajá. exquisito. Ajá. Yo diría que cualquier enfoque, si tienes enfrente de ti a un ser humano, Correcto. a un terapeuta, psicólogo, facilitador, psicoterapeuta, que es primero persona, Ok. entonces el pretexto es el enfoque, pero en realidad, Mario, en mi experiencia, y creo que también Raúl coincide conmigo, el enfoque es nada más una forma de acercarte, pero lo que queremos es un terapeuta, un psicólogo que tenga trabajo personal. Y Ok. eso lo vas a notar porque vas a sentir un enorme espacio y flexibilidad. No que sea barco, sino que no te va a juzgar. Y ya hablaremos, si quieres, más adelante de algunos de Muy bien. esos atributos que se pueden buscar en un psicoterapeuta. Ok. Muy bien. Pero tiene que ver con la clave para mí, para cualquier enfoque, cualquiera que tenga la formación, el terapeuta, el psicólogo, el facilitador, es que se haya trabajado para convertirse en persona. No, me encanta porque en el coaching profesional es precisamente lo que nos ha instruido el arquitecto Gámez. O sea, no podemos dar las sesiones de coaching profesionales si no tenemos un coach profesional y hemos trabajado nosotros. Me encanta esa cerecita. Súper bien. Ok. Bueno, ¿cómo identificamos? Y digo, está riquísima la plática y de verdad que nos podemos quedar aquí más tiempo, ¿no? Pero me encanta, me encanta. ¿Cómo identificamos las patologías? Esto es bien importante para los coaches profesionales, porque los coaches profesionales tenemos un límite de entrada. Aquí ya no puedo entrar porque no soy competente. Sin embargo, sí tengo que ser súper competente como coach profesional certificado en identificar cuando estoy ante una patología para entonces decir, ¿sabes qué? Necesitamos validar que realmente hay una patología y si la hay que entrar a otros procesos. ¿Cómo pudiéramos nosotros identificar una patología lo más certeramente posible? Sí, fíjate, ahí por ejemplo, patología, bueno, patología estaríamos hablando, el concepto como tal es una enfermedad, ¿no? O sea, Sí, porque es un término médico realmente sí. que viene de ahí. Ya en la cuestión psicológica estaríamos hablando de una enfermedad, de un problema, bueno, es una enfermedad física o mental de la persona, ¿no? En este caso. Entonces, la patología, ¿qué pudiera ser más que indicadores? Es que es una pregunta muy interesante que se nos hace cuando uno está estudiando y en general, ¿qué es normal y qué es anormal de entrada, ¿no? ¿Qué es Ok. lo normal en una persona y qué es lo anormal, por ejemplo? Porque
Por ejemplo, lo normal, estaríamos hablando de alguien que puede adaptarse principalmente, Mario, digo, y a lo mejor Katy supongo que coincide en esta parte, lo sabemos. Y una de las características principales de lo que es normal es aquella persona que se puede adaptar, Ok, que se puede adaptar, que tiene esos ok. mecanismos para poder afrontar esos cambios. Por ejemplo, cambio en el aspecto social, cambio en el aspecto laboral, etcétera, y que puede inclusive variar su conducta de Ok. acuerdo al entorno, a la situación que se está presentando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de alguien que tiene de una persona que tiene tal rigidez, vamos a decirlo así, desde una personalidad muy rígida, entonces va a ser muy difícil que esa persona se pueda adaptar a una nueva realidad o a un contexto diferente, por ejemplo. Entonces, pudiera concluir yo, normal, flexible y adaptable, rígido, inflexible, anormal. ¿Estoy bien? Sí, correcto. No Ok, estamos hablando, sí, no estamos hablando de una cuestión patológica, hay que aclararlo como ok, tal. perfecto. Alguien, porque todos en algún momento, yo creo que levante la mano quien no, en algún momento nos ha costado o en situaciones, nos ha costado trabajo en determinada situación para adaptarnos, ¿no? A una nueva Sí, realidad. O sí. inclusive ahorita, como lo estamos viviendo en esta pandemia, cada quien puede, ahorita digo, es una invitación, cada quien puede reflexionar, decir, no, pues a mí, yo soy muy paranoica, muy paranoico. Entonces, ante esta nueva realidad que se presentó ya casi 6 meses, entonces a mí me ha costado trabajo adaptarme, no a tal grado que, por ejemplo, estaríamos hablando quizás ya de una patología, habría que revisar de alguien que está a tal grado su paranoia que no puede salir ni de casa, ¿no? Que deja de ir a Ok, trabajar. ok, Ahí ya estamos hablando de de una polaridad totalmente, ¿no? ok. A alguien, vámonos a la parte media, donde alguien que a lo mejor yo sí yo tengo este rasgo, pero de alguna manera tomo mis precauciones, etcétera, que ya exagera, pero me puedo adaptar, continúo con mi quehacer diario, por ejemplo, ¿no? Si es que Po- tengo que ir a trabajar, etcétera. ¿Podemos hablar, Raúl, de intensidad? Si O sea, pudiera, la intensidad con la que estoy teniendo ese temor hay de que una no salgo. característica, porque en el punto medio, el que se adapta, vamos a decir que está el centro equilibrado, quien no se adapta se queda en casa, siguiendo este ejemplo, y quien también no se adapta, porque pudiera parecer, está el que está a un polo en el otro extremo, que decimos ahorita que es muy común, ¿no? Inclusive memes, etcétera, que dice, no me importa, yo voy a salir, esto no existe, etcétera. Tampoco está en contacto con su realidad esa persona, al igual que Ok, el otro, ¿no? ok. Entonces, en esta parte que es normal, que es anormal, ¿no? Que ya cuando hacemos una entrevista, me imagino que ustedes también hacen entrevistas de alguna manera en este contacto con la persona, te puedes dar cuenta de quién no está en contacto. Por ejemplo, un indicador muy importante es si está en contacto con su realidad o no está en contacto con su realidad, ¿no? Por Ok, ejemplo. es muy importante. Katy, ¿qué más podemos ayudarnos en la comunidad de coaches para decir, estoy ante una patología que necesita otra disciplina? Sí, inclusive para nosotros los psicólogos, Mario, nosotros no podemos diagnosticar de manera definitiva Ok, cuando una persona tiene una psicopatología. Nosotros ok, podemos identificar los síntomas y para eso existen manuales que los psicólogos tenemos que tener, que también son de uso de los psiquiatras, que son médicos. Sin embargo, la responsabilidad que tenemos cuando encontramos una psicopatología, una de las pistas importantes es, por ejemplo, que la persona tiene conductas de autoagresión, son ok, conductas autodestructivas, estamos hablando de conductas de mucha obsesión, ok, como decías cuando decías de la intensidad, o sea, hay trastornos que son trastornos, ahorita en este momento, como decían Raúl y tú, en tiempos de pandemia, los que están proliferando es la depresión y la ansiedad. ok, Y por ejemplo, ahí se han desatado todos los que estaban en latente o que más o menos lo llevaban funcional o sobrellevaban sus miedos,
Algunos entraron en trastornos, aunque sean episodios, que quiere decir que puede durar horas o solo un día, entraron en procesos de crisis de ansiedad. Entonces, Ok. en algunos casos, la psicoterapia, cuando son aspectos aislados como episodios, momentos de depresión que no perduran más de, por decirte, 2 semanas o 3 días o 4 días, no es necesario a veces la intervención de un médico. Pero cuando esto ha perdurado más de un mes, más de 6 meses, ni se diga, pues ahí estamos hablando concretamente de los trastornos del estado de ánimo, que así se llaman, la depresión y la ansiedad y todas sus categorías, que también eso lo pueden consultar algunas personas Ok. en la Asociación Americana, más bien en la página de NAMI que ahorita les pasamos, que es un recurso muy útil para la comunidad, para detectar síntomas o inclusive identificar uno si lo tiene. Son recursos para la gente, no para médicos, Ya que lo entiendo. ponen en preguntas muy Ok. fáciles, o después te podemos dar links para que la gente se ubique en esa sintomatología, porque a veces uno ni sabe que lo tiene, o quiere uno Ajá. echarle ganas a su Ok. vida, ya que se me quite eso y no puede. Entonces Intensidad, están, ujú, y frecuencia, Katy, pudiéramos dar como un highlight parámetro. ahorita. Ujú. Y, o sea, intensidad y frecuencia conjugadas, hay que poner alerta, ¿no? Estamos muy Ajá. probablemente frente a una psicopatología, ¿no? Ok, Sí, muy bien. ahora no es lo mismo la psicopatología que, como te digo, como un trastorno, por ejemplo, de ansiedad. Cuando hablamos de psicopatología, hay trastornos muy concretos que esos nunca se nos van a quitar. O Ok, sea, por ejemplo, la psicopatología de un trastorno narcisista, que así se llama clínicamente de parte de los psiquiatras, y nosotros también lo manejamos el diagnóstico, es una persona que solo se centra en sí misma y que nunca se le va a quitar eso. De hecho, tiene mucha incapacidad de relacionarse con ok. parejas o con su familia porque eso no se quita. Ah, Entonces, mira. existe, casi que existen herramientas más bien para la familia, para que sepan cómo lidiar o ponerle límites a esa persona. Hay Ujú. otros trastornos psicopatológicos que se llaman, por ejemplo, un trastorno límite, que es la clásica situación en donde a veces esto se nota más en mujeres que en hombres. Hay algunos trastornos que tienen hasta como más preferencia de género, porque la sociedad misma, Mario, también producimos ciertos trastornos. La Ok, sociedad produce, también genera más, por ejemplo, con las modas y la belleza y la femenina, hay un exceso de trastornos sobre el cuerpo, sobre los trastornos de alimentación muy grande en el mundo, ok. que se ha vuelto un trastorno Sí, ya mundial. En sí, ¿verdad? algunos países, Sí. ajá, en algunos países no se registraba, pero conforme la globalización sucedió, por ejemplo, países asiáticos, Japón o China, empezaron a aparecer en estadística, que cada año hacen su estadística todos los médicos, subieron los números, por ejemplo, esto ya tiene más de 20 años, pero con las modas que ahora se tienen más contacto todas las culturas orientales, pues también despertaron digamos, a los psiquiatras que en su consultorio llegaban y llegaban muchas más mujeres con el trastorno dismórfico, que tiene que ver con que se ven gordas y no lo están, Ok, o inclusive ok. todos los trastornos de alimentación, que Sí, ahí a veces también, o sea, es muy complejo porque cada persona es un caso diferente, aunque se ha Correcto. tratado de estandarizar. La realidad es que los mismos psiquiatras a veces te dicen que cada caso es diferente y no lo pueden tratar como un manual. no, exactamente. Sí, sí, Como así dicen es. los médicos, hay enfermos, no enfermedades, ¿no? Y supongo que acá es igual, o sea, no se pueden tratar igual. Voy a hacer por aquí con mucho gusto, nos están preguntando, si podemos hacer preguntas, por favor, inscriban sus preguntas en el chat. Voy a empezar a leer por aquí algunas. Eh, no sé si puedan hacer preguntas, pero ¿cómo sabes que alguien es persona o cómo sé yo soy persona, entre comillas, persona? Ujú. Es Mm, que la manera en que podemos identificar si alguien es una persona
porque todos nacemos siendo seres humanos, digamos como especie, pero no todas las personas se convierten en personas, Mario. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos, inclusive filosóficos, todavía vigentes, que también lo platicábamos Raúl y yo cuando veíamos como cómo queríamos abordar esto, es que las personas se comportan como objetos o tratan a los otros como objetos. Y esa es una base muy importante para identificar que si yo me veo como un objeto de uso o quiero que los otros me traten o me paguen igual lo que yo doy, estamos en un nivel que diría Martin Buber, que estás en una relación de ello, no estás en una relación yo-tú, estás en una relación de objetos. O sea, yo me caso contigo, te pago la camioneta, te mando al club, te compro una casa en una privada bien chula y tú tienes que hacer lo que yo te digo. La Tú reciprocidad que tienes que estoy esperando. complacerme. Ajá. No, fíjate, esa no es reciprocidad, eso No. es hacer un negocio. Una transacción. Correcto. Exacto, mi querido Mario. Exacto. Ok, ok, mira qué interesante eso, es Sí, revelador para mí. Entonces, no todos los seres humanos se convierten en personas. Qué no. interesante. Ahí está un Está buen filete, amigos, un sí, buen filete. desde el potencial, Mario, de de sentido, vamos a retomar, pegándolo con lo de las corrientes, ya para ir hilvanando, Ajá, ajá, ajá. con la corriente humanista, tenemos el potencial de convertirnos en persona. Ok. Tenemos el potencial. Ahí está pulsando, ¿no? De convertirme en persona. Y menciona, complementando aquí para Israel, que es en su pregunta, Israel, sí. ¿cómo sé si dice él, si soy en persona o si soy persona? Entonces, como algo muy básico, vamos a decirlo, no básico en cuestión de si eres persona o no, sino si, por ejemplo, si mi parte emocional, por decir algo, si me permito yo expresar cómo me siento, por ejemplo, ese es un indicador muy importante, ¿no? Mi parte afectiva, si me permito yo aceptar cuando me siento molesto o me siento molesta, ¿sí? En esta parte, por Todo ejemplo, eso que estás diciendo, Raúl, es parte de ser persona. correcto, Ok. correcto. Y por ejemplo, si nos vamos, como dices tú, por ese filón, explotando ese filón por ejemplo, de la parte afectiva en alguien que se está tratando de convertir en persona, es lo que yo siento, en este caso, y también si respeto lo que el otro siente. Ok. También, si lo acepto la otra parte del otro, que puede ser mi hijo, puede ser mi pareja, puede ser mi socio en el trabajo o mi compañera de trabajo, en este caso, ¿no? En esta parte afectiva, por ejemplo. Oye, Raúl, tocaste un área de dominio muy interesante que es la emoción, el sentimiento. También pudiéramos agregarle, en la ontología del lenguaje se postula que hay tres áreas de dominio indivisibles, que es la emoción, el lenguaje y el cuerpo. Estamos hablando, el lenguaje es lo que hay acá arriba, lo que estamos pensando, lo que estamos concluyendo, y el cuerpo, lo que estamos haciendo, lo que estamos... Entonces, pudiéramos estar integrando los tres áreas de dominio que en lo que entendemos en la corriente de la ontología del lenguaje, la corriente de la filosofía del lenguaje, que viene luego anclada la ontología del lenguaje, entendemos que esas tres áreas de dominio son indivisibles: cuerpo, lenguaje y emociones, que es lo que, si lo hilvano a lo que estás diciendo, estaríamos hablando ya de una persona. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, coincidimos en la parte de que desde esta perspectiva que maneja, por ejemplo, que manejamos mucho Katy y yo en nuestros talleres, tiene que ver con tres centros. Por ejemplo, que hay una similitud ahí con lo que estás compartiendo. El A ver, centro, muy bien, a ver. el centro intelectual, lo Ok. cognoscitivo, el centro afectivo, lo emocional, y lo que llamaríamos el instintivo o la acción como tal. La acción. Entonces, otra característica le mencioné, aprovechando todavía esta pregunta interesantísima de Israel, de la persona, es
Otro indicador también es si, por ejemplo, en estas tres partes que mencionas tú, Mario, y que yo también ahorita estamos mencionando, es si soy congruente y funciono de acuerdo en lo que pienso, siento y hago, por ejemplo, ¿no? Excelente, Ese es otro excelente. indicador, podríamos decir. Digo, que es toda un área de un proceso de autoconocimiento. Ya nos estaríamos metiendo más a lo que es un proceso de Sí, psicoterapia sí, o de sí. autoconocimiento, pero es esta parte, ¿no? De los tres centros. Excelente, Ya, ¿no? Pues súper bien. Estamos ya terminando el segundo filete, amigos. Por favor, pongan sus preguntas en cualquier momento. Por aquí vamos a ver, Ingrid, estamos mencionando los nombres, espero no causar por ahí alguna indiscreción que están aquí. ¿Qué tipo de formación o preparación pudiera tomar un terapeuta, psicoterapeuta, para entrenarse en detectar esos síntomas relacionados a patologías que necesiten de una atención médica? Preguntan. muy bien. Ahí déjenme explicar un poquito porque también es como la manera que yo lo aprendí y a lo mejor eso sirve. Definitivamente en las carreras de psicología se sigue enseñando y es una de las materias, digamos, ejes, todo lo que es la psicopatología y se utiliza el DSM-5 y otros manuales que ahora son más fáciles y hasta Ok, traen preguntas muy específicas que los doctores hacen, inclusive cuestionarios, los psiquiatras, para definir la gravedad, porque hay niveles de gravedad en la Correcto. psicopatología y en ah, los ok, trastornos del estado de ánimo, ok, ¿sí? Sin embargo, yo, además de que esa materia se toma en la carrera, si por alguna razón estudié una formación, aunque yo no me vaya a dedicar a la psicología como tal, o aunque me dedique nada más a una terapia muy especializada, por ejemplo, hay una terapia que se llama breve y de emergencia, o hay una terapia, ahora se está poniendo en redes, por ahí hablan de terapia de una sesión única, o sea, se siguen ah, mira, abriendo caminos, ¿no? sí, sí, Pero sí, definitivamente yo me acercaría a un psiquiatra o un médico psiquiatra que yo conozca, con quien yo me amigue y me aventaría algunas sesiones literalmente de aprendizaje. También, esa es una vía que yo tomé de acercarme a un psiquiatra que éramos compañeros en algún trabajo y le pedimos clases especiales, además de lo que habíamos estudiado en la carrera, ok, para que nos explicara. Existen algunos lugares, de hecho, ahí en Tijuana hay un grupo de psiquiatras que se dedican a explicarle a la gente todos los diferentes trastornos. Es un grupo de ah, médicos mira, que son y que ahora se están también haciendo su transición en línea y esa es una forma, digamos, más pegado al enfoque médico. Correcto. También existen personas que hemos estudiado la psicopatología porque nos apasiona, nos llama la atención y se hace a manera de un espacio de grupo de supervisión y aprendizaje que todos los psicólogos necesitan tener cuando se están formando. Un grupo de ok. supervisión, yo digo que a veces aprendes más de psicoterapia en un grupo de supervisión, ¿sí? Que Sí, inclusive las claro. clases, porque en el grupo de supervisión tú llegas y dices, pues tengo un caso, mujer de tantos años, y el Sí, supervisor te dice, a ver, ¿qué lugar ocupa en la familia? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Qué te pasó cuando llegó? Entonces ahí trabajas muchísimo y aprendes a identificar, no solo a diagnosticar, aunque ok, no seas médico, pero sí ya detectas los síntomas, sí, sino también aprendes a detectar qué te está pasando a ti. ok. Entonces, para todo terapeuta, facilitador, creo que es indispensable tener por lo menos una noción de qué son las psicopatologías, mínimo comprar el libro, mínimo para ¿Cuál libro es, leerlas. Katy? ¿Nos repites el libro que pudiéramos estar consultando? ¿Cómo Sí, se llama? ahorita el último es el DSM-5, pero fíjate que no sé si se lo venden a cualquiera, porque luego Ah, hay ok. libros psicológicos que te piden tu No, cédula profesional, no, 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 no. Y además, no, no, ni pero aunque ya no está lo en línea, Mario. permitieran. Ya está en línea, Ajá, perfecto. ya está en No, línea.
que sea algo coloquial para nosotros, porque no somos psicólogos. Sí. Voy a avanzar con las preguntas. Sí. Dice, hola, buenas noches, soy Gabriela y me gustaría preguntarle a Mario, ¿de dónde surge el coaching en medio de las escuelas expuestas por los ponentes? Ese es un tema larguísimo también, que no nos alcanza el tiempo, pero básicamente la palabra coach viene de la palabra coche, que viene de la palabra carruaje, que viene de Austria hace cientos de años, cuando se identificó que los carruajes de cierta clase social llevaban una persona del punto A al punto B. Entonces, había varios elementos que el carruaje como tal no decidía el rumbo, no decidía el camino, ni la velocidad, ni la carretera, ni cuándo empezar, ni cuándo terminar. Eso lo decidía la persona que solicitaba el servicio. De allí surge la palabra coach, en realidad. Y ya se vino para acá, para América, después de mucho tiempo, para acá, pues a las comunidades donde más los conocemos, y el coach se le dio mucho la connotación de entrenador, de formador. Hoy en día hay mucha gente que se dice coach de vida, coach de cocina, hay coaches por donde sea, pero en realidad la palabra coach viene de la palabra coche o carruaje, ¿no? Así a grosso modo. Y bueno, surge en medio de todas. Ahora, entendamos una cosa que hace rato estaba platicando con Horus, y sí es cierto, la escuela tenemos una formación de ontología del lenguaje como complementaria, aparte de tener la formación certificada por el estándar de competencia de la Secretaría de Educación Pública por medio de la Red Conocer. La Red Conocer no tiene una formación de ninguna corriente. Es un estándar que sacaron multidisciplinariamente muchos especialistas para decir, estos pasos y estos estándares debe de cubrir una persona que se dedique al coaching. Pero nosotros en Atrai damos una formación de un año que está en la corriente de la ontología del lenguaje, que está colgada a la filosofía de la ontología. Básicamente quise hacer esa separación. Luego viene por aquí, también nos están preguntando si se puede decir a qué se refiere con los límites que mencionó a Mario. A ver si nos pueden aclarar una pregunta. Por ahí hablamos de límites. No la identifico yo ahorita. Si nos puedes poner más información. Voy a avanzar con la siguiente. Las personas con infarto cerebral que no son conscientes, en muchas ocasiones, de alguna de las 3 áreas de dominio, ¿se les puede apoyar o sustituir por otra? Pues yo creo que ahí, si se refiere a que pierda cognición y sentimiento, ¿cómo entienden ustedes esa pregunta? El infarto cerebral que no es consciente en muchas ocasiones, pues me imagino que se refiere a que puede estar mermado algún área de dominio de las que hablábamos, ¿no? Claro. ¿Verdad? Ajá. Entonces Sí, a lo mejor definitivamente. no es... Sí, cualquier daño cerebral, a veces inclusive una caída, sin que sea derrame, puede generar a veces confusión, pérdidas de memoria. Correcto. Hay una lectura fascinante de un neurólogo. Ese libro es como para leer por cultura general, aunque no te interese la neurología. Está lleno de humanismo, de un médico sabio que tiene una gran habilidad, que falleció el año pasado, que es Oliver Sacks. Y uno de sus primeros libros, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un libro muy bonito, porque él va describiendo cómo va descubriendo los diagnósticos de sus pacientes y cómo no trata de cambiarlos, sino, como decía Raúl, que se adapten, que tengan una vida funcional, lo más que se pueda. Algunos lo logran, otros no tanto, pero de algún modo él habla de la enfermedad,
desde una visión médica, pero tremendamente humana. Y a propósito de los dominios, hace un ajuste junto con ellos para poderles facilitar que puedan hacer vidas más o menos sobrellevaderas, a pesar de Oh, que tienen enfermedades irreversibles. El libro se llama, no perfecto. sé si es el que pregunta aquí Alma Delia, se Ajá. llama, ahorita lo escribo en el chat, Ok, lo con van a mucho escribir en el gusto. chat. Sí. Por aquí nos está ampliando la pregunta, Ujú. referente a los límites. Yo me refería a los límites. Un coach no puede tratar una psicopatología, no somos competentes. Por eso es bien importante para nosotros y la comunidad en este conversatorio poder tender esos puentes entre la psicología y el ejercicio del coaching como tal. Si yo estoy ante una psicopatología, yo tengo el compromiso, la obligación profesional de alzar la mano y decir, esto lo tiene que validar un experto, alguien que tenga verdaderamente las competencias, y entonces lo más probable es que tengas que tomar otro tipo de consultoría, otro tipo de asistencia, pero el coach no te lo puede dar. A eso me refería con los límites. Muy bien, por acá nos están poniendo el dominio de su cuerpo, complementando, ¿no? Con la persona del infarto. Mm. El libro ahorita lo vamos a poner. Gracias, lo valoro mucho. Oliver Sacks, el hombre, que aquí viene el libro ya, ahí está puesto. ¿Existen manuales de trastornos que son útiles? Yo lo puse que estoy afirmando. Ay, perdón. O sea, no te preocupes. Ah, Lo que bueno, pasa es que Es una hay una afirmación. amplia gama, hay sí, una amplia gama de libros. ok. Hay desde el enfoque, volvemos a las corrientes, hay Ujú. un enfoque psicoanalítico, que también se le dice psicodinámico, porque hay muchas escuelas también, no sé si te lo comentamos ahí, bueno, Raúl lo mencionó. Sí, Ujú. Eh, Hay libros, por ejemplo, Editorial Trillas se ha dedicado muchos años a editar manuales. Tiene ok, unos buenísimos, que ok, cuando viene la feria del libro, siempre es bueno ir a actualizarse y comprar algunos, los que tienen interés. Son buenos los manuales. Se sí. dedican, son muy profesionales en hacer compendios con gente preparada. Y Trillas tiene muy buenos manuales de diferentes tipos y muy especializados en medicina, psiquiatría, psicología, etcétera. Perfecto, muy bien, pues vamos muy bien. Mira, ya nos echamos una hora y Rápido. Se fue volando. los filetes están, pero me está encantando este conversatorio. Le quiero dar celeridad a los siguientes temas y básicamente tuvimos una reunión, Katy y Raúl y su servidor para la preparación de este conversatorio. Y yo estudioso de todo esto, les comentaba de unos términos pues muy sofisticados que decidimos ponerlos en más coloquial, pero que es el siguiente tema. ¿Qué, ¿Qué detiene tu desarrollo? Por ahí hablábamos de ciertas huellitas, Katy, Raúl, que Ujú. platicábamos en términos muy sofisticados, pero vamos a meternos a este filete. ¿Qué detiene el desarrollo de una persona? Híjole, todo un tema. ¿Qué detiene mi desarrollo? Y lo hablo en primera persona, ¿no? Porque yo creo que es una pregunta, no nada más uno como psicólogo o en este caso quizás alguien que es como un facilitador o inclusive ustedes como coach, este, es una pregunta que a la vez que se la hacemos al otro también es una pregunta válida para uno mismo, de Correcto. entrada, ¿no? En esta parte, lo primero yo creo que es si estoy en un proceso, yo diría, de autoconocimiento. Yo como terapeuta, yo como psicólogo, o inclusive yo como persona, yo como facilitador, yo como coaching, ser honesto, honesta conmigo mismo y decir, estoy en un proceso de autoconocimiento. ¿A qué me refiero o qué nos referimos con un proceso de autoconocimiento? Si yo también estoy revisando o yo me reviso o me observo, yo soy mi propio observador, diríamos, de si estoy revisando si yo me puedo adaptar a este mundo cambiante, por ejemplo, ante las nuevas situaciones. O, por ejemplo, ¿qué detiene mi desarrollo? Por ejemplo, si yo veo
lo que mencionábamos ahorita de estos tres centros, si yo veo en mí esta observación, yo veo que soy una persona sumamente cognitiva, Ok. intelectual. Entonces yo veo que, por ejemplo, todo lo quiero resolver intelectualmente, por ejemplo. Para todo quiero una solución intelectual. Cuando hay situaciones que, que hay que involucrar, recuerdan que esta parte que mencionábamos de la congruencia de los tres centros, cuando hay una parte afectiva que también está en juego, ¿verdad? En este Y, caso. y Y queremos razón, Raúl. O sea, cuando dices intelectual, solamente estoy en querer tener la razón o razonar lo que estoy desarrollando y ya me paro ahí. No meto correcto, emociones, no meto nada. Sí, ¿verdad? exactamente. Ok. Lo otro, o lo veo en forma muy mínima, o ni siquiera lo considero, quizás. Dice por allí, no me acuerdo cuál de algunos de los psicólogos o que hemos ido mencionando, pudiéramos parafrasear, lo digo parafraseándolo, ¿no? Y coloquialmente dice, o sea que cuando tienes en tu caja de herramientas un martillo y Ajá. nada más un martillo, entonces todos los problemas o todo lo que veas lo vas a ver como clavo. Ok, ok, ok. Y entonces es muy probable Me que encantó. todo lo voy a querer resolver a martillazos. Me encantó eso, me Entonces, fascinó. volteo a ver una cuestión afectiva y la veo como clavo. Volteo a ver una cuestión que implica acción, quizás, y la veo como clavo, ¿no? Entonces voy a querer, como es la herramienta, y no es que estés mal o estés bien, es la herramienta que tengo hasta este momento de mi Eso vida. que dijiste está padrísimo, Raúl. O sea, algo que requiere solamente un cambio de acciones y se puede solucionar con hacer las cosas diferentes. Se acabó. Cambia las acciones. O sea, eso está padrísimo. O tienes que cambiar, y hablaste de un tema ahorita que es el observador. O me cambio yo de observador del sistema, o me voy a algo más profundo que es cambiar una creencia, un juicio, un paradigma. O sea, ya vas más profundo todavía, apelando a Rafael Echeverría, que tiene su sistema OSAR, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, que partes a partir del resultado, o sea, del resultado de tus acciones, puedes cambiar las acciones, puedes o cambiarte de observador, o también habla de decir, cambia tu, cambia tu creencia, tu juicio, tu paradigma. Y si no te funciona, cambia de sistema. Eso es ya como que ya no, ya, ¿qué más puedo hacer? Me encantó eso, Raúl. Me encantó. Súper Sí, bien. sí, yo a lo mejor Katy ahorita lo puede complementar un poco, pero una de las partes que nosotros en los talleres, por ejemplo, en uno de los muchos talleres que damos, por ejemplo, en la cuestión de la crianza, el sistema que manejamos nosotros, y hemos visto, Katy me podrá corroborar en esto, lo más complejo, complicado por ejemplo, en los papás, de poder cambiar o poder reflexionar es las creencias que tengo, por ejemplo, en esa parte respecto a la crianza, por ejemplo. Entonces, una creencia que se está formando desde desde que nacemos, se empiezan a formar las creencias Ok. en la unidad básica que es la familia, desde ahí se va formando las creencias y siempre las vamos construyendo, ¿no? Lo que es una creencia es algo que es importante para mí, que está alta en mis prioridades, en valor, etcétera. Ok. Entonces, sí hemos visto esto en nuestro trabajo, que una creencia, híjole, que, requiere de bastante trabajo, digo, sí se puede, pero a veces no es sencillo, ¿eh? O sea, sí se puede, pero cambiar una creencia no es tan sencillo. Hay que invertirle, hay que hacer este proceso de autoconocimiento que hemos ido mencionando, de introspección, inclusive, ¿verdad? Entonces sí es Sí. todo un tema, No, pero no, sí, no, me posible. encanta, me encanta. Mira, aquí nos están poniendo, y cuando ese martillo lastima a otras personas, lastimando tu propio ser, ¿de qué manera sanas? Está buena la pregunta. Sí. Yo iba a decir con esto, Sí, complementando lo de Raúl, que también algo que normalmente queremos hacer es separar las emociones de las creencias, pero Correcto. en a ver. realidad las emociones y las creencias son una misma cosa. O sea, digamos, imagínatelo
porque es como un lado de la tortilla, tienes creencias y en el otro lado de la tortilla tienes las emociones. Una se retroalimenta a la otra. Por supuesto que el cuerpo es toda la tortilla, ¿verdad? Ok, El cuerpo es toda la tortilla. ok, Entonces, normalmente estamos nosotros separados cuando hablaba Raúl de incongruencia. O sea, digamos como que no nos estamos dando cuenta de la comunicación. Decimos, por ejemplo, en nuestra mente que queremos ser excelentes personas, pero tenemos muchísimas emociones de resentimiento y de envidia que no dejamos expresar ni sabemos de dónde vienen. O sea, nos estamos cuando hablamos de qué nos detiene, cuáles son las trabas, ¿verdad? Que no nos o- permiten desarrollarnos, es que no dejamos expresar ni siquiera identificar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos hacer, porque estamos atrapados todos. Ahí sí, fuera de psicopatologías, digamos, en la neurosis que todos tenemos, nadie nos escapamos, no, es como no tenemos conciencia de esos centros que en realidad no están separados, están unidos, pero ok. nosotros insistimos en separarlos o en cultivar más uno o en darle más peso a otro, porque ahorita que decía Raúl del Martillo, yo pensaba, claro, y hay personas que cuando se encuentran con un problema, su única reacción es llorar, es querer llorar. Sí, Y sí, entonces, ándale, exacto. digamos que es un aprendizaje que trae la persona desde hace muchísimos años y no es la razón el pasado, sino más bien es que yo llevo 40, 30, 20 años, 50, 60 cultivando ese modo de resolver o de no resolver, entre comillas, resolver o no resolver es realmente lo menos importante, sino que Sí, realmente yo soy totalmente ignorante de cuáles son mis motivaciones. Por eso esa persona no es, ese ser humano no es persona, porque ni siquiera conoce sus motivaciones. y entra la parte que, del sustento de la ontología del lenguaje. Son indivisibles y lo estás tratando como que no están relacionados. O sea, lo estoy Ujú. relacionando, estoy reflexionando ahorita, ¿no? O sea, qué padre que entendamos que no los puedes separar. Esa analogía de la tortilla me encantó. Por acá dice, aparte de Rafael Echevarría, ¿qué otros autores han influido en el coaching? Bueno, la ontología lenguaje más bien, a la persona que preguntó, es más bien de la ontología lenguaje, está Humberto Maturana también y algunos autores que nos ha recomendado nuestro máster, el Arqui, Joel, si por ahí nos puedes poner algunos autores de los que nos has mencionado. Es muy interesante esta sesión, dicen temas muy interesantes, hasta cosas que no sabemos, las estamos aprendiendo y esto es un aprendizaje. Otro comentario, o sea que esa creencia la cambiamos nosotros mismos con esa introspección y no con la persona no con la persona que nos la enseñó. Sí, o sea, nosotros somos responsables de cómo interiorizamos nuestra vida infantil, nuestra vida adolescente o nuestra vida actual. Lo que pasa es que todo mundo hemos popularizado la filosofía de causa-efecto, que eso ya se acabó desde hace mucho, aunque sigue vendiéndose Ok. en la central avionera y demás librerías que son de autoayuda y que realmente los consejos no sirven de nada. Yo no digo que un libro de autoayuda no te lleve a veces a buscar una ayuda verdadera o interiorizar, pero sí es muy importante ver que todos pasamos por las falsas ayudas hasta que encontramos una verdadera. Ok. Es un proceso inevitable. Entonces, ante ese comentario, efectivamente, seguimos muchos durante muchos años justificando nuestros aprendizajes, nuestras trabas en otros. Mi mamá me hizo, mi papá, es que yo me recogieron casi de la basura, o es que yo era el feo del salón, Oye, yo era el Katy, ¿cómo quieres payaso. que sea? ¿Cómo quieres que sea después de lo que me pasó? ¿No? Ya te Exacto, justificaste, ¿verdad? ¿Eh? exacto. ¿Eh? Sí, ¿no? Tengo que volver a nacer.
¿no? No, no. O lo, Hay un libro de Anthony Robbins que se llama Despertando al Gigante Interior y platica en un capítulo de dos hermanos de prácticamente la misma edad, se llevaban un año y el padre fue golpeador, delincuente, borracho, acabó en la cárcel, les pegaba mucho, violencia y todo. Uno de ellos hizo una vida exitosa, una vida con una familia, con su negocio próspero, y el otro pues totalmente disfuncional, acabó igual que todos, igual que el papá, en la cárcel, todo. Les hicieron la misma pregunta y la respuesta fue la misma. La pregunta fue, ¿qué te hizo tomar el camino que tomaste? Y los dos respondieron con la misma respuesta. ¿Y sabes cuál fue? Después del padre que tuve, ¿en qué querías que me convirtiera? sí, O es sea, qué un bonito interesante. ejemplo, es muy bonito ejemplo, porque fíjate que cada persona, hablando del título de nuestra plática, que es que cada persona biológicamente trae, todavía es vigente, el origen del temperamento. Ok, Entonces, ok. en ese origen del temperamento hay una sensibilidad, literal, sensibilidad, que cada quien no puede evitar tener. Así vienes. Por eso vemos bebés o niños más llorones, unos más sonrientes, Ah, otros que se mira. comen de todo, Ok. otros que se dejan abrazar, otros son huraños o tímidos. Entonces, esa tendencia biológica va a ir marcando qué es lo que a mí me va a interesar, qué Ok. es lo que a mí me va a llamar la atención. Entonces, aunque yo tenga una mamá o un papá que no sea el más amable o aunque fuera hasta violento, capaz de que mi sensibilidad me da para decir, ay, pobrecita mi mami, es que eh, no podía atenderme a mí por atender a mis hermanos, yo la voy a ayudar. Entonces, esa interpretación viene de una sensibilidad, porque tal vez ese niño o niña, digamos que tiene un temperamento que aguanta tanto que hasta racionaliza cuando lo puede hacer, que es después de los 6 años, racionaliza y acomoda la realidad para sobrevivir. Ah, Esa mira. Ok. interpretación es para sobrevivir. Hay otro que dice, este mundo es inseguro, aquí no se puede vivir y yo me voy para adentro. Y no hablo, no digo nada, me Ok. escondo en el closet porque Ok. tiene otra sensibilidad. Ok. Ok. Qué súper interesante. Por Ujú. aquí ya Master Joel nos puso, no es el cuerpo, es yo. O no reír, no necesariamente llorar. Sí. Catalina, te amo. Gracias, Joel. Yo todavía también tengo esperanza en la humanidad. Hay una parte ahí que quiero seguir desarrollando de amor, aunque Claro que estamos sí. en tiempos tan oscuros. Claro. Sí, exactamente. Pues muchas gracias, muchachos. Quiero echarme el último filetito que tengo por aquí, que es como si pudiéramos concluir y pudiéramos a la audiencia platicarle cómo podemos, la pregunta es, ¿cómo sé cuándo necesito un coach o cuándo necesito un psicólogo? Desde el punto de vista de la persona que no tenga que ver con estas corrientes, ni nosotros coaches, ni nada. Alguien que nos esté viendo con, oye, voy con un coach, claramente hago la aclaración, profesional, certificado con una buena corriente, porque hay gentes que no están certificadas, están haciendo cosas que no. Coach o psicólogo, ¿qué les podemos decir? Yo pienso que, ¿tú ibas a decir, Raúl? No, no, adelante, dale. Sí, yo pienso que primero hay que delimitar las competencias. Yo pienso que eh, he conocido coaches que hacen un excelente trabajo para abordar objetivos y metas muy concretos en la vida de las personas y que han em, apoyado en cuestiones muy específicas que tienen que ver, como tú decías, cuando decimos coach es porque yo quiero llegar de un lugar A un lugar B, que fue lo que hasta tú Correcto. me explicaste en nuestra conversación. Sí.
personas se confunden porque confunden que aliviar procesos traumáticos, fijaciones, heridas psicológicas, confunden, por ejemplo, te, te digo uno que me pasó muy concretamente, porque esa persona no podía hacer proceso psicológico en ese momento y se fue con un coach. ¿Por qué? Ok, Ella decidió esto. ok, Entonces, esta persona me dijo, yo quiero saber por qué no puedo bajar de peso. Yo ok, quiero saber qué me pasa que no puedo, ni una dieta me funciona, ni un programa sigo, no cumplo con el aspecto del ejercicio, todo lo que tenía que hacer. Entonces yo le expliqué que la psicología lo que le iba a ayudar es a comprender sus motivaciones. ¿Cómo es que ella? Yo le dije, es que tú no quieres, primero tienes que aceptar qué es lo que te lleva a no querer hacer ejercicio ni hacer la dieta. Esa es la competencia de la psicología. ok. Y cuando empezamos a adentrarnos a las motivaciones, descubrimos que ella no tiene ninguna tolerancia a la frustración, que ella además es una persona con una adicción muy fuerte a ciertos alimentos. Además era una persona que consumía drogas, que consumía alcohol. Entonces, una persona así, déjenme decirlo así, no tiene una estructura para poder llevar a cabo las dietas comunes y normales. Entonces ella decidió, como ya empezamos a hablar de que no tenía tolerancia a la frustración, que también había un tema de adicciones, entonces se desesperó porque ella lo que estaba concentrada era en llegar a la meta, pero no le interesaba conocer su proceso motivacional interior. Entonces decidió irse con un coach. Y el coach le dijo, yo te voy a llevar a la meta que tú quieres. Pero al coach le daba instrucciones y le decía, no, 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 no. A ver, olvídate de que tienes flojera y que quieres andar fumando mota y que te vas a ir de parranda los fines de semana. Se acabó, porque todo eso te va a hacer comer más. Entonces le dio instrucciones y ella llegó a la meta. Efectivamente llegó a la meta o más o menos llegó. Ok, ¿Sí? Pero tenía que estar sujeta a una dirección muy concreta de un régimen que él la estaba llevando. Ella no iba, la estaba llevando. Ella ok. todavía, por ese perfil, esa personalidad, no podía sostenerse por sí misma y cambiar su estilo de vida de comer y conocer sus motivaciones, ver todo lo que la mantenía en una vida de adicción. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó a la meta, estaba feliz, se puso guapísima, se consiguió novio y anduvo a todo dar un rato, ¿verdad? Ok. Pero como no quiso hacer, digamos que el trabajo interior, recayó. Porque hay Es que, casos muy específicos que no basta llegar a la meta. No es como voy a ir a poner un negocio y oriéntame, ¿no? O cómo no puedo hijo, dirigir, ser un líder frente a un equipo de gente, cómo aprender a ser un líder. De todos modos, todos esos procesos, hay algo interior que puede a veces ser un obstáculo que a nivel de metas no se pueden abordar. y es que, Katy, para mi gusto, no sé, comunidad, audiencia, este es el filete más jugoso de toda la plática, el puente y la propuesta en el caso de bajar de peso, las competencias, las motivaciones, por un lado, que las tiene que llevar un profesional que viene siendo la disciplina de la psicología y la ejecución del plan, y que ambos deberían de estar trabajando en conjunto, inclusive comunicándose, el coach profesional con el psicólogo. Yo me encargo de que ejecute y que no se salga de sus regímenes, de su ejercicio, de todo. Pero lo que es acá, tú lo tienes que trabajar. Yo no me meto. Y eso haría una explosión y no hubiera recaído o hubiera tenido muy mínima probabilidad de recaer. O sea, esto es así porque queda súper clara, creo yo. Pongan sus comentarios, sus preguntas, por favor. Creo que la parte de cuándo necesito un coach, un psicólogo,
está bastante clara, está magistralmente manejada. Déjame leo algunas cosas por aquí. ¿Cómo puedo saber que tengo marcas de vida? ¿A qué se refieren con ese término? ¿Son improntas o retos que te permiten avanzar en tu proceso de querer ser mejor persona? Preguntan. ¿A qué se refiere con ese término? Sí, las marcas a las que en psicología nos referimos es a que tú tienes en psicoanálisis se dice fijación, esa es una de las definiciones psicodinámicas, y en la psicoterapia que manejamos, que es más orientada a la gestal, yo le llamaría, tengo puntos ciegos, Okay. tengo asuntos inconclusos que van a ser marcas porque van a estar constantemente queriendo cerrarse y me hacen repetir una conducta repetitiva, neurótica, que no me permite, dejemos ahí en paréntesis la meta, no me permite satisfacer la necesidad. De eso es lo que estamos hablando. O sea, Okay. si yo quiero, por ejemplo, aprender a defenderme, vamos a decir, vi el comentario que puso Joel, que dijo que si quieres un terapeuta es porque quieres saber por qué. A nosotros no nos interesa el por qué. Déjenme aclararlo de una vez. Lo que nos interesa es para qué yo sigo repitiendo lo mismo, no por qué. ¿Para qué yo estoy siempre, por ejemplo, culpando a mi mamá o a mi papá de mi desgracia? Porque nosotros nos estamos repitiendo, digamos que ¿cómo le pusieron aquí? Las marcas de vida son todos los asuntos inconclusos, insatisfechos y que además, como tú decías, Mario, a fuerzas queremos hacerlo de la misma manera. O sea, cero inteligencia, aunque seamos cognitivos, aunque seamos inteligentes, entre comillas, estamos la misma forma, ¿no? Sin creatividad, pues. Así es. Ok. Que sería Pero, complementando el punto, sería, por ejemplo, en un término más, no empresarial, sino más, un poquito más coloquial, sería que empiezo a ver, en este de autoconocimiento al que estamos invitando, es que empiezo a ver patrones. okay. Empiezo a ver patrones, como dices, ¿por qué siempre me fallan los negocios? Oye, pues sí, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor no estoy consciente, pegándolo con un poquito de la cuestión psicoanalítica, no estoy consciente de ese patrón que yo estoy repitiendo. Como lo decía Katy, ¿no? No estoy consciente en de que siempre estoy echándole la culpa al otro, responsabilizando al otro o a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no estoy Ok. consciente de este patrón mío que yo tengo. Me lleva a la parte de, déjame ver, voy a poner sobre la mesa una reflexión. El por qué, descubrir el por qué es limitativo, pero descubrir el para qué es generativo. Correcto. Correcto, perfecto. Muy bien, pues me encanta. El coach ve en el presente el futuro. El terapeuta busca el porqué o la razón del ser. Si te interesa saber el porqué, busca a un terapeuta. Es lo que decía Joel. Bueno, ya platicamos acerca de eso. Luego por acá dice, transformar las marcas de nuestro ser tiene una raíz y es muy difícil descubrirlo. ¿Podrán hacer algunas estrategias para trabajar en ello? Sí, claro. Hay varias estrategias, algunas son milenarias. Por ejemplo, el llevar un diario me ayuda a identificar esto que dice Raúl de los patrones, las tendencias que yo tengo, pero no desde el por qué lo hago, no. Y no Ok. tampoco, también esto no tiene que ver con el pasado, porque también en el tipo de psicología que nosotros practicamos, no tenemos que ir al pasado. Es que nuestro pasado está en el presente, en el sentido de que estamos atorados ahí. Entonces, un ejercicio que te digo es muy antiguo, lo hacían monjes, lo hacían monjas, lo hacían los sabios, ahora lo hacen la gente los escritores, los actores, que de veras se aplican para trabajarse y muchos otros que han recibido esa recomendación. Llevar un diario te permite crear un observador de ti mismo. Y eso es como un órgano que hay que crear, ¿eh? No viene solo.
no viene solo, hay que crearlo. Me encanta, es parte de la formación que tenemos. Joel, si buscas lograr hacer algo independiente de tu historia, busca un coach. Gracias, Master. Y el último comentario que se está registrando por aquí. Entonces, si quiero hacer algo independiente, acudo a un coach. Más bien es un tema de ejecución, pero si es un tema más profundo, ayúdenme muchachos con las palabras adecuadas. Ustedes son los expertos. O sea, dice aquí, entonces si quiero hacer algo independiente, acudo a un coach. Si quieres ejecutar algo, si quieres bajar de peso, si quieres aprender a nadar, si quieres aprender inglés, está bien, coach. Pero si está involucrado algo, pónganme las palabras, por favor. Ya. Sí, sí. Si están en esta parte, por ejemplo, también como psicólogos, complementando un poco, también uno cuando está revisando una situación, un caso, etcétera, también hay cosas que, por ejemplo, son del ámbito de la psiquiatría, por ejemplo. Uno ve eso, entonces uno se da este enfoque multidisciplinario. Entonces dice, este tema se ve en complemento con un psiquiatra, por ejemplo, en este caso, y se trabaja en complemento, en este caso. Aquí yo creo que tomando lo que tú comentabas, Mario, sería un esquema parecido donde el coach es, como dices tú, para una acción en concreto, del punto A al punto B, claro. Y ya, y ya para el psicólogo o el psicoterapeuta, si se quiere decir así, estaríamos hablando de este proceso de introspección, de esta motivación que mencionaba Katy, ¿no? En esta parte. Y es donde entras a escudriñar, que pareciera, yo también tenía entendido que se buscaba mucho en la psicología el por qué, pero ahorita tengo o sea, estoy entendiendo que, ¿sabes qué? El para qué, esa introspección, que es ahí donde pues se pueden mover cosas que a lo mejor nosotros ni vamos a saber cómo manejarlas, porque puede haber algo más intenso, ¿no? Ok, perfecto. A Por mí mi aquí, experiencia ahí con algunos coaches con los que he colaborado es que ellos tienen muy claro que apoyan a las personas en un proyecto muy concreto a los que no requieren, no necesitan como introspectar. Sin embargo, en un proceso interdisciplinario, como dice Raúl, en ocasiones los dos pueden colaborar para poder hablar de motivaciones y de la mano, como decíamos, en el aspecto de qué de la parte de tu proyecto no estás viendo. Porque, por ejemplo, alguien que quiere volverse un líder de una empresa o volverse un empresario o se quiere volver, eso me parece un proceso muy bueno que ustedes como coaches puedan aprender a ver todos los ángulos de la ejecución, del desarrollo, de la logística, porque es un proyecto, ¿sí? Pero los seres humanos en las relaciones humanas afectivas, los vínculos, no somos un proyecto. O sea, en la psicología no se ve a las personas como proyecto, se ven como personas. Me encanta Entonces, esa ahí hay una distinción que es muy buena porque cuando tú te topes con un cliente que no puede llegar al proyecto o que no puede atravesar, porque todos hemos llegado, inclusive los psicólogos, a trabas con pacientes o inclusive ustedes, supongo, con gente que se ve limitada o que no puede superar, que no sea como avanzamos, tú ¿sí? le dices. Entonces llega un momento en que a veces vemos las limitaciones o como Raúl decía, cuando vemos que es un ámbito médico, tenemos nosotros que reconocer nuestro límite. Nosotros tenemos tanto psicólogos como coaches o inclusive el médico reconoce sus limitaciones. O sea, el mismo psiquiatra te puede dar un antidepresivo, un ansiolítico, pero los que son más multidisciplinarios lo que hacen es que te dicen, ok, aquí está la medicina, ahora vete con el psicólogo para que puedas aprender herramientas para manejar tu ansiedad y hablar qué te detona tu ansiedad. Ok, perfecto. Por No sé si eso acá, ayuda sí, a claro, no, por explicar. supuesto. Vamos a continuar leyendo. Si quieres hacer un cambio, mira rumbo al futuro. Creo que el coach es cuando va del punto A al punto B. Es un comentario. Una pregunta. ¿Las creencias las elegimos o las tragamos del entorno?
Las dos. Las dos van juntas. Ok. Muy buen comentario, Está muy muy buena bueno ese pregunta. comentario, Muy buena seguro. pregunta. Las dos. Ujú. Así es, Las dos, las dos. perfecto. El psicólogo es cuando el cliente o paciente está atorado en el punto A. Está Ujú, interesante, esa también me gusta. ujú. O Sí, sea, si no lo puedo desatorar yo, seguramente necesitamos ya el claro. colegiado, ¿no? De las dos disciplinas. Sí, ya Claro. Muy bien, multidisciplinario, correcto. exactamente. Luego por acá pongo el ejemplo de un carro cuando está atascado en el lodo. No sirve saber a dónde ir en ese momento. Importa salir del bache donde se encuentra. ¿Ah? Me O gusta también bastante. podríamos investigar si no veo los baches, porque no me da para ver los baches. ¿Sí? Entonces no veo mi carencia de que ocupo lentes, pero nunca he Ándale, querido usar lentes está porque, bien. porque en mi casa me los imponían y yo los perdía. Entonces me la paso cayendo en baches. Fíjate qué interesante. Me encantó, me encantó. O Bueno, pues le complemento sí. yo, cuando me subo al auto, quizás retomando esto de los tres centros, ¿no? Soy una Ajá. persona que acelera y vámonos. Y vámonos, exactamente. No reviso si el auto tiene aire en las llantas, cuánta Claro, Exactamente. gasolina, etcétera. Ey, sí. pues O chicos, sea, me ha encantado. sí, sí, sí. Quisiera yo poder estar haciendo una, eh, una recapitulación rapidísima. Tenemos ya nuestra sesión de 1 hora y media. Se fue como agüita, me Rápido. encantó. Yo la verdad es que ha excedido mis expectativas de esta idea loca que le planteé a mi máster Joel y le dije yo, ¿sabes qué? Cambiemos de formato, invitemos otras disciplinas, conozco gente muy preparada para esto y para mi gusto esto ha excedido, los comentarios son muy buenos también, yo les agradezco muchísimo. Últimas reflexiones, Katy, Raúl, por favor. Yo creo que estamos en un tiempo que necesitamos convivir y dialogar con todas las disciplinas. Hay muchos celos a veces profesionales porque efectivamente habemos psicólogos y y hay coaches que se quieren abarcar todas las disciplinas, que se quieren hacer panacea. Entonces yo creo que Sí, eso empobrece el desarrollo de nuestras competencias de cada área, ¿verdad? Es como si un médico se siente que aunque tenga una especialización, pues quiere andarla haciendo de todas las otras especialidades. Y yo pienso que lo que estamos viviendo en este momento pandémico y socialmente es tener diálogo con otras disciplinas que sean colaborativas, que sean de apoyo. Y yo recomendaría tanto para cualquier profesión reconocer sus limitaciones. Eso me parece lo más clave, saludable, ¿no? clave, me encantó, me encantó. Muchas gracias, Katy. Raúl, Sí, fíjate, en esta parte, yo creo que este puente que estás de alguna manera construyendo, me llama mucho la atención, me gusta la idea en este caso de entre el coaching y la psicología, este puente, ¿no? ¿Verdad? Donde coincidir en este caso, de entrada. Y la parte esta, lo que menciona Katy, esto del diálogo, yo creo que son tiempos de diálogo, que en la psicología es un término importante y empiezo a entender que también en el coaching el diálogo es importante, que como sociedad siempre es importante, el ser humano es una parte fundamental, el diálogo, para crecer como persona, irnos entendiendo o inclusive encarando proyectos, procesos, etcétera. Es clave, ¿no? Entonces yo creo que este primer ejercicio se me hace muy interesante, eh, por un lado, y por el otro lado, yo creo que aún que esté en esto, es un proceso de desarrollo que vamos, de aprendizaje en este de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay áreas donde podemos ir explorando, como mencionábamos ahorita, cada quien en su disciplina, pero con estas coincidencias, ¿no? Con estas sí, coincidencias, por un lado, y por el otro lado, también de poder canalizar a una persona, decir, sabes que este tema, este asunto, mira, yo creo que se lo puedes atender con esta otra persona,
o no, lo podemos atender aquí, ¿no? Entonces yo creo que es Y, seguir y, dialogando. y la responsabilidad de profesionales de decir, número uno, identificar aquí cómo llego, o sea, si puedo entrar o no, cuál es mi límite, competencias, como decía Katy, y la segunda, como profesionales, estarnos preparando y conociendo. Digo, no quiere decir que me vaya a ir a estudiar la carrera de psicología, personalmente quiero hacerlo tarde o temprano, pero no necesariamente. Y por eso abrimos, por eso yo propuse este espacio para conocer otros puntos de vista, otras disciplinas, otras formas y poder profesionalizarnos más. Mi querido Joel, vuelve a reafirmar que te ama, Katy. Mi querido Joel, si quieres abrir el micrófono, por favor. Con mucho gusto, para que nos des algún mensaje de cierre. Joel es nuestro mentor de todo, ¿no? Todos somos hijos de Joel. Te voy a abrir el micrófono si es que estás ahí por ahí, Arqui. Horus, creo que no puedo, pero si tú me ayudas, o ya hacemos el cierre, ustedes díganme. Por aquí los leo o los escucho. Bueno, pues mientras vemos si nos regala unas palabras el Arqui, comunidad Atrae, les repetimos que estamos a sus órdenes, estamos con la intención de colaborar a la comunidad, tanto para el desarrollo humano como las personas que deseen incursionar en la vida del coaching profesional. Somos la escuela en todo México que tiene el programa de capacitación más completo y con más contenido de calidad que vayas a encontrar en cualquier otra parte. Nuestro programa contempla un año de formación de coaching bajo la corriente de la ontología del lenguaje que te va a fascinar y pues vamos a mandarles a ustedes, a quienes se interesen, y si no les interesa, de todas maneras se los vamos a enviar porque tenemos sus correos electrónicos ya. Vamos a mandarles un poco más de información de los esquemas de formación en Atrae. Les quiero agradecer a todos su audiencia. Les quiero agradecer muchísimo a mis amigos de hace muchos años, Raúl Preciado, Katy Preciado. Es un honor y un privilegio que hayan estado aquí. Joel, ¿estás por ahí? Creo que sí, ahí está Aquí Joel. estoy, aquí estaba haciendo nada más que peleándome con el teléfono. A ver, yo no dije únicamente, yo escribí, te reconozco, Raúl, y te amo, Catalina. Pero, digo, porque se vería muy feo, al contrario, no, pero los he estado oyendo y si me preguntan qué sucedió, eh, estoy asombrado, realmente asombrado y satisfecho que dos personas con la capacidad que tienen ustedes hayan estado hablando de la psicología y del coach, porque me nace, vaya, está bien, es lo que estamos promoviendo. Son dos profesiones distintas y ninguna es mejor que la otra, pero son puntos de vista y son destinadas a cosas distintas. Entonces me gusta, me agrada, te felicito, Mario, te reconozco, Raúl, y bueno, pues te amo, Catalina. Qué bueno Pero causar tan buena impresión en ti, ¿eh? no, Qué bueno. no, y realmente estaba buscando, a ver, ¿dónde está? No, estamos alineados, y, y, y vaya, a final de cuentas tenemos el mismo propósito, apoyar a las personas. Correcto. Ujú. Pero
definitivamente son conceptos distintos o observadores o puntos de interacción distintas. Y eso me gusta. Mario, te felicito. Gracias, Joel. Muchísimas gracias. Pues bueno, amigos todos, gracias por tu intervención, Joel. Estamos en pendientes. Joel está en Monterrey, Katy está en Guadalajara, porque hay gente también de Monterrey, de varias partes de la República. Saltillo. Saltillo, de México. Tecnología nos permite hacer esto. Último comentario de Shirley, es la embajadora del Coaching 30, si no estoy mal. Pasé la conferencia entre personas, pero lo que vi fue mega interesante. Lo veré en la repetición, pero los felicito por esta charla. Reconozco en lo poco que vi el profesionalismo que urge en estos temas. Y interesante. Esta charla se está grabando, la vamos a subir a las redes sociales de Atrai. Y chicos, se las hago extensiva a todos, las van a poder consultar sin ningún problema. Y pues bueno, amigos todos, muchísimas gracias. Parece que esto fue un hitazo, a mí me encantó. Más que un filete, esto fue un tomahawk, un cowboy, un filete, no sé, fue algo extraordinario. Me encantó, me fascinó. Y les quiero dar, Mario. Les quiero agradecer a todos, por favor. Estamos haciendo el cierre ahora. Contáctese con Atrai para descubrir un poco más acerca de la formación de coachings bajo la filosofía de la ontología del lenguaje. Les deseo muy buenas noches a todos. Cuídense. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias.